Tema 10. El Pentateuco y los otros libros históricos del Antiguo Testamento. 10.1. Descripción general de su contenido. 10.2. Formación del Pentateuco. Tradiciones y fuentes en su composición. 10.3. Enseñanza teológica de los 11 primeros capítulos del Génesis. 10.4. Los relatos patriarcales. 10.5. Éxodo y alianza. 10.6. Ideas fundamentales de la tradición deuteronomista. 10.1. Descripción general de su contenido. 1. Génesis. En este destacamos: A. Prehistoria de la salvación. Creación e historia de la humanidad hasta Abraham. 1.11. Comienza con la expresión en el principio, para dar respuesta al interrogante sobre el origen del mundo y de la humanidad. Para ello se recogen las tradiciones que hablan de los comienzos, creación del mundo y del hombre, existencia del mal, el origen de los pueblos, y, especialmente, de cuanto se refiere al origen de Israel. La redacción actual está dividida en secciones separadas por la frase "estas son las generaciones", que viene a marcar el ritmo de las sucesivas etapas de la historia que narra. Orígenes de la humanidad, los patriarcas antediluvianos, Noé y el diluvio, la repoblación de la tierra, la genealogía de Abraham. B. Historia de los patriarcas, 12:36. Abarca la historia de los padres del pueblo. Hay una continuidad con la narración anterior. Encontramos a Abraham, a su hijo Isaac, y posteriormente a Jacob. Los 12 hijos de Jacob son los antepasados de las 12 tribus de Israel. C. Historia de José, 37:50. Es uno de los hijos menores de Jacob. Fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes que se dirigían a Egipto. Después de diversos acontecimientos, su fama llega al faraón y, agradecido por haberle interpretado un sueño y por su sabiduría, lo pone al frente de la administración de los bienes de su casa y del país. Más tarde, debido a la escasez de alimentos en Canaán y ciertos sucesos, invita a su padre Jacob y a los suyos a participar de su prosperidad. El libro del Génesis concluye dejando a los israelitas en Egipto. 2. Éxodo. Salida de los israelitas de Egipto. Comienza con la frase "estos son los nombres". Se centra en la figura de Moisés, como mediador que Yahvé llamó para liberar a su pueblo de la esclavitud. En este libro se integran tradiciones que podemos dividirlas en dos partes. A. Esclavitud de Egipto, liberación y camino por el desierto hasta Sinaí. B. Alianza del Sinaí. Gran bloque de legislación. El Decálogo, el Código de la Alianza y prescripciones rituales. 19:40. 3. El Levítico. Leyes levíticas relativas a la santidad y al culto. Especifica el modo de realizar el culto a Yahvé, la institución del sacerdocio, las prescripciones legales, normas sobre la celebración del Día del Señor. En este aparece la ley de la santidad, que contiene dos secciones, una relativa a la vida social y otra a la celebración de las fiestas del año sabático y del año jubilar. 1:27. 4. Números. Censos y listas de las personas que salieron de Egipto y anduvieron por el desierto. Se narra la marcha del pueblo por el desierto durante 40 años para ser purificada aquella generación pecadora. Se pueden distinguir dos bloques. A. Preparativos para la partida del Sinaí y algunas leyes. 1:10. B. Etapas por el desierto desde el Sinaí hasta Moab, con una larga estancia intermedia en Cades, y nuevas leyes sobre sacrificios y sacerdotes. 11:36. También encontramos relatos de conflictos con los pueblos circundantes. Su intencionalidad profunda es mostrar la tensión entre castigo y salvación. 5. Deuteronomio. Segunda ley dada por Moisés antes de entrar en la tierra prometida. Comienza "estas son las palabras", y se introducen los grandes discursos de Moisés, en los que vienen claramente interpretada la historia de Israel como historia de salvación. Podemos notar: A. 3 amplios discursos de Moisés en Moab recordando las
las etapas del desierto y los mandamientos. 1:34. B. Últimas disposiciones y muerte de Moisés. Queda Josué al frente del pueblo de los israelitas junto a los 70 ancianos. Están a las puertas de la tierra prometida. 31:34. 10:2. Formación del Pentateuco. Tradiciones y fuentes en su composición. En los textos proféticos anteriores al destierro se habla de la ley del Señor, libro de Amós, sin especificar si es oral o escrita. Y en los posteriores al destierro se denomina a esa ley con el nombre de ley de Moisés, libro de Nehemías. Además, en Éxodo 34:28 se dice que Moisés, por mandato de Dios, escribió en unas tablas de piedra las palabras de la alianza. Con este nombre pasa a las tradiciones judías y cristianas primitivas. Esta afirmación se refleja también en el Nuevo Testamento. A partir de ahí la autoría mosaica del Pentateuco vino a ser afirmada comúnmente en la tradición judía y cristiana. Sin embargo, los estudiosos de la Biblia percibieron ya desde antiguo que el Pentateuco recibió su forma actual después de la vuelta del destierro de Babilonia, siglo VI-V a.C. San Jerónimo explicaba que la narración de la muerte de Moisés y algunas expresiones, hasta el día de hoy, se debían a Esdras. En el siglo IX, el rabino Abraham Ibn Ezra afirmó que Moisés no pudo ser el autor del Pentateuco. Es a partir del siglo XVII cuando el estudio de las fuentes del Pentateuco se ha realizado de una manera sistemática. Dentro de esta consideramos hipótesis de Weyhausen, 1833. Sintetiza la hipótesis documentaria según la cual el Pentateuco es la fusión de 4 documentos posteriores a Moisés. A. Yavista, J. compuesto entre los siglos X a IX a.C. en el sur, con un carácter narrativo. B. Eloísta, siglo VIII a.C., redactado en Israel. Con la caída del reino del norte fue trasladado a Jerusalén y fusionado con el Yavista. C. Deuteronomista, D. siglo VI a.C., empleado en la reforma religiosa de Josías, se añadió a los anteriores. D. Sacerdotal, P. después del destierro entre los siglos VI y V a.C., obra de los sacerdotes en el templo. Se unió a los anteriores durante la reforma de Esdras y Nehemías, 450, sirviendo de marco y armazón a la recopilación de los documentos anteriores. Hacia el año 400 a.C., un redactor habría compuesto Génesis, Éxodo, Levítico y Números, tomando como base la fuente P, interpolando J y E, que previamente se habrían fusionado. El documento D daría lugar al Deuteronomio y Josué. Esta hipótesis tiene 3 puntos débiles. 1. El prejuicio antisobrenatural. 2. El insuficiente conocimiento del Antiguo Oriente. 3. El insuficiente conocimiento de los géneros literarios. Exégesis católica ante el problema crítico. Ante esta situación, y viendo que se atacaba la canonicidad de los libros del Antiguo Testamento, la Pontificia Comisión Bíblica, PCB, en 1906 promulgó un documento sobre la autenticidad mosaica del Pentateuco. Salvaguarda la figura de Moisés y la veracidad histórica de los hechos que constituyen la base de la Biblia de la historia de la salvación. En 1909 publicó otro documento sobre el carácter histórico de los 3 primeros capítulos del Génesis. En 1943 la encíclica Divino Afflante Spiritum, y en 1948 la carta de la PCB al cardenal Suard buscan integrar las verdaderas aportaciones de la crítica en una interpretación católica de la Biblia. Van Seters considera que la sacerdotal no es una fuente independiente, sino que simplemente completa una tradición más antigua. La llamada redacción yavista no se lleva a cabo hasta el tiempo del destierro, y la primera redacción de una historia continuada es deuteronomista, que abarca desde Deuteronomio al segundo libro de los Reyes. Por tanto, no cabe pensar en una fuente, la yavista, antigua, que incluyera un relato continuado desde Abraham hasta la posesión de la tierra, sino que un autor postexílico ordenó los datos sueltos que desde antiguo se habían transmitido. Bloom. En su opinión, no existen fuentes
las tradiciones más antiguas. A dichas composiciones las llama KD, tendencia deuteronomista, comienza con la historia de Abraham y se extiende hasta el final del Deuteronomio, compuesta por la primera generación de los postexílicos. La otra composición es la KP, tendencia sacerdotal, gira en torno al tema de la comunidad, compuesta en la época persa. El Pentateuco sería el resultado de las tendencias KD y la KP. 10.3. Enseñanza teológica de los 11 primeros capítulos del Génesis. La historia de los orígenes, colocada por los autores sagrados al principio del Génesis, expresa con lenguaje solemne los misterios del comienzo, la creación, la caída y la promesa de salvación. 1. Creación del mundo de la nada. El misterio de la creación del mundo por Dios de la nada ocupa un lugar central en todos los credos y símbolos de fe de la Iglesia. Además, el acto creativo abarca a todos los seres, tanto espirituales como materiales, porque todo cuanto existe se debe al Dios creador. Distinción entre Dios y el mundo. El Génesis distribuye en 6 días la creación. En los 3 primeros Dios preparó la tierra para ser habitada, y en los 3 días siguientes fue desplegando su providencia para hacer la digna morada del hombre. En esta podemos distinguir lo siguiente. A. Trascendencia y omnipotencia divina. Dios hablando y creando se nos muestra como Señor de todas las cosas. B. Bondad de lo creado. La expresión que se repite en cada una de las acciones de Dios al crear y vio que era bueno, declara la bondad de las criaturas por el amor y sabiduría depositadas en ellas. 2. Origen del género humano. El ser humano, hombre y mujer, es la cumbre de la creación pues está hecho a imagen de Dios, une en su propia naturaleza el mundo material y el espiritual. Estado de justicia original. El primer hombre fue creado en la amistad con su creador y en armonía consigo y con la creación en torno a él. El hombre y la mujer son creados con una perfecta igualdad y tienen una dignidad que nunca se pierde y que la han recibido inmediatamente de Dios su creador. El pecado original nace por la desobediencia. El hombre y la mujer son expulsados del jardín en el que habían sido colocados, pierden el don de la inmortalidad y de la felicidad, su estado original de armonía y dominio de sí. Se quiebra la relación del hombre con Dios, con él mismo y con los demás hombres y con la creación. Protoevangelio. Dios no abandonó al hombre tras su caída, le anunció de modo misterioso la victoria sobre el mal y la venida de un descendiente de la mujer. Esa salvación anunciada ya desde el principio, se va realizando en una serie de etapas, las primeras de las cuales forman parte de la historia de los orígenes, en concreto, la alianza con Noé después del diluvio. 10.4. Los relatos patriarcales. Las narraciones que constituyen la historia de los patriarcas se pueden situar en el contexto geográfico del Medio Oriente, en el arco formado por Mesopotamia, Palestina y Egipto. La época va desde el siglo XVIII a.C., cuando pudo tener lugar la llegada de Abraham a Canaán, en adelante. Su significado religioso es que los patriarcas son los padres del pueblo, a ellos hizo Dios las promesas y con ellos selló alianzas. 1. El contenido de la historia de los patriarcas. Mediante la repetición de la misma frase que en la historia anterior, estas son las generaciones, se introducen las sucesivas etapas que interesan al autor. 1. Historia de Abraham. Abarca la historia de los padres del pueblo, hay una continuidad con la narración anterior. En primer lugar encontramos a Abraham, a quien Dios le llama, le promete una tierra y una enorme descendencia, lo constituye padre de su pueblo, Abraham. En segundo lugar, Isaac y Jacob. Se inicia con la historia de Esaú y Jacob, hijos de Isaac. El libro del Génesis se centra desde ahora en figura de Jacob en el que narra diversos acontecimientos, entre ellos, el cambio de su nombre por el de Israel. Los 12 hijos de Jacob son los antepasados de las 12 tribus de Israel. Isaac es una figura de poco relieve entre Abraham y Jacob. En Génesis 37,2, la misma fórmula cierra esta historia, y marca el comienzo de la historia de Israel en Egipto, que se inicia con la narración de la historia de José.
poner por escrito los textos de la Biblia, los israelitas contaban de padres a hijos relatos acerca de los patriarcas. Se trata de historias de clanes o tribus que narraban sus orígenes o sus avatares, o que exaltaban a sus antepasados. Este tipo de relatos, que responden a tradiciones orales de carácter épico o poético, constituyen un género literario peculiar, al que se denomina sagas. Posteriormente, cada una de esas tradiciones, procedentes de tribus y santuarios diversos, sería puesta por escrito y reelaborada, para que iluminara la fe de Israel en épocas posteriores. Otros pasajes de la historia patriarcal reflejan haber sido originariamente relatos de carácter cultural, es decir, muestran un contenido que estaba relacionado con santuarios de Canaán, como Betel, Mamre o Siquén. En esos relatos se daba explicación del carácter sagrado de un determinado lugar, cuya historia se vinculaba con algún patriarca, o con algún nombre o manifestación de la divinidad. Con la integración de todos estos elementos se irían configurando colecciones de relatos, en forma de ciclos en torno a personajes y lugares. Las historias de Abraham y de Jacob llegaron a unirse, poniéndose como eslabón entre ambas la historia de Isaac. 3. Enseñanza de la historia de los patriarcas. La idea central de la historia de los patriarcas es la elección de Israel por parte de Dios. La promesa hecha a Abraham de que sería padre de una numerosa muchedumbre, que recibiría en posesión la tierra de Canaán, como fruto de la fe, inaugura la economía de la salvación. La correspondencia de los patriarcas a la elección divina de que fueron objeto, constituye un admirable paradigma de trato confiado y amistoso con su Señor, y de respuesta, con hechos, a las palabras de Dios. En el Nuevo Testamento, se comprende que la promesa que Dios hizo a Abraham se refería, en último término, a Jesucristo. Jesús es la verdadera descendencia de Abraham, y los que tienen fe en Cristo son, en definitiva, los hijos de Abraham, cumpliéndose de este modo el anuncio de que, en Abraham, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. La epístola a los hebreos elogia la fe de los personajes que desfilan por la historia patriarcal, y particularmente la de Abraham. En ellos se realiza la definición de fe, propuesta poco antes en la misma carta. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. 10.5. Éxodo y alianza. El centro del Pentateuco lo constituye la alianza de Dios con su pueblo. Esta alianza lleva consigo la ley, que viene a ser el conjunto de estipulaciones que el pueblo, por su parte, ha de cumplir para mantener su pacto con Dios. Es en el libro del Éxodo, donde encontramos la presentación de tal pacto, el pueblo de Dios en el Sinaí, Éxodo 19:20. Al llegar al monte, hay una preparación para la manifestación divina. Dios se manifiesta y hace entrega del decálogo en unas tablas a Moisés. La manifestación grandiosa de Dios en el monte Sinaí, y la conclusión solemne del pacto con Dios, forman la carta de constitución de un pueblo, que ha sido elegido para llevar la salvación a todos los demás pueblos. La ratificación solemne del pacto tuvo lugar con un sacrificio, en que se representaba a las 12 tribus de Israel por medio de las 12 piedras que formaban el altar, Éxodo 24,18. Esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos. Después del Sinaí, el sábado quedó como señal entre Dios y los hombres. Pero esta alianza viene a culminar una historia de alianzas que comienza propiamente con Noé y continúa con Abraham y los patriarcas hasta Moisés. Israel, con razón, se considerará a sí mismo como el pueblo de la alianza. 1. Compromiso de Dios. Seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. 2. Obligación de Israel. Observaréis fielmente los preceptos divinos. 3. Ratificación o sello de la alianza. Sacrificio. 4. El sábado. Señal de la alianza. 5. El decálogo. Esencia de la antigua ley. Así lo manifiesta Dios, pues, después de hablar mucho a Moisés, le da únicamente por escrito las tablas de la alianza. 10.6. Ideas fundamentales.
fundamentales de la tradición deuteronomista. El Pentateuco termina con el libro del Deuteronomio, el cual, a su vez, termina con la narración de la muerte de Moisés a las puertas de la tierra prometida. El libro de Josué narra la conquista de esa tierra. Los libros de los jueces, los libros primero y segundo de Samuel, y los libros primero y segundo de los reyes, refieren el cuidado de Dios por su pueblo en Canaán. Los estudiosos observan características comunes entre los libros mencionados y el código deuteronómico contenido en el libro del Deuteronomio. Por ello, se ha planteado que todos sean el resultado de una misma labor teológica, histórica y literaria. Se trata de una gran teología de la historia denominada tradición o escuela deuteronomista. Desde el siglo XIX hasta Martin Ott, había dos hipótesis acerca de la formación de estos libros. 1. Eisfeld-Lscher. En estos libros habría continuaciones de algunas fuentes del Pentateuco, Yavista y Eloísta. 2. Se trataría de obras independientes, reunidas y retocadas por autores deuteronomistas en la época de Josías. La hipótesis de Martin Ott sobre la historia deuteronomista. El 8 de junio de 1942, Ott, a diferencia de hipótesis anteriores, propone que los libros que van desde el Deuteronomio hasta el libro segundo de los Reyes son obra de un único autor. Abarcan la historia del pueblo desde la entrada en la tierra prometida hasta el destierro, y se habrían redactado en Mizpah hacia el 550 a.C. El autor de esta obra habría realizado una profunda tarea de selección y estructuración de contenidos, siguiendo un plan unitario preestablecido, a partir de los materiales previos siguientes. 1. Una primera edición del Deuteronomio, capítulos 5 al 28. 2. Tradiciones sobre la conquista y reparto de la tierra. 3. Historias heroicas sobre los jueces. 4. 3 ciclos narrativos sobre Samuel, Saúl y David. 5. Ciclos proféticos de Elías, Eliseo e Isaías. 6. Fuentes oficiales de los reinos. Como elementos literarios, para configurar la obra, se señalan los siguientes. 1. Presencia de profetas en momentos decisivos de la historia. 2. Asociación de personajes a momentos críticos, Moisés ley, Josué conquista, David monarquía, Salomón templo, etc. 3. Narración con el esquema promesa cumplimiento. 4. Recurso a discursos de los personajes o a reflexiones del autor para dar sentido a lo narrado. Hay una finalidad teológica en la obra: iluminar la situación de los destinatarios inmediatos. Ante las dificultades de la deportación, se recuerda que la promesa de la tierra no había sido absoluta, sino condicionada a los términos de la alianza. Fidelidad significa permanencia en la tierra, e infidelidad, expulsión, véase Deuteronomio 30, 15, 20. Como prólogo a esa gran obra que iniciaba con el núcleo del actual Deuteronomio, se habría compuesto otra gran obra sobre la base de 5 grandes tradiciones, unidas a tradiciones menores y otros escritos, el Tetrateuco. En la actualidad se mantienen muchas de las intuiciones de Ott, y se hacen algunos matices. En efecto, para Ott la finalidad de la obra es mostrar el justo juicio de Dios como explicación del desastre. Otros autores muestran que el relato contiene elementos de edificación e instrucción, Hansen, que el esquema vaticinio-castigo funciona solo para los reyes del norte, además de la importancia del término shub, convertirse, en pasajes clave, von Rad, que la intención del historiador parece más una llamada a la conversión, Wolf. Esas diferencias de visión, positiva o negativa, hacen pensar en más de una redacción, a cargo de un grupo o escuela. Los investigadores de ámbito alemán, Escuela de Tingen, Esmend, hablan de 3 redacciones, todas ellas exílicas. En el ámbito anglosajón, Escuela americana, Cross, se defienden 2, una antes y una después del destierro. Con todo, los últimos estudios de cada una se acercan a un consenso en algunos puntos. 1. La importancia de la última redacción, exílica. 2.
Había materiales predeuteronomistas amplios. 3. 3 etapas redaccionales: histórica, cultural y teológica. El debate actual se centra en el estudio de esos materiales predeuteronomistas. Se da por supuesto que no son continuación de documentos del Pentateuco, destacan los trabajos de Campbell y su discípulo O'Brien.